Walter, vení. Ah, no, está puesto. Buenas tardes a todos los que nos están acompañando en esta nueva charla del Esport Regional Summit. Han sido ya bastante los temas que han tocado. Hemos visto desde temas más comerciales, oportunidades que se están presentando en diferentes mercados. Hemos hablado de temas de logística. Luego, al final de la tarde, vamos a tener otro tema sobre logística. Pero hay algo muy importante que es el tema de la política internacional que afecta a los negocios, y en este caso en específico sobre lo que sucede a nivel político en los Estados Unidos, que ha sido un año bastante convulso para todos los países en el mundo, pero Estados Unidos ha enfrentado también retos particulares, y justamente es un año electoral. Estamos a menos de 40 días de las próximas elecciones en los Estados Unidos. Esta semana justamente se celebró el primer debate presidencial entre Donald Trump y John Biden. ¿Por qué analizamos esto dentro de un congreso de exportadores? Bueno, en el caso costarricense sabemos que aquí hay otros empresarios de la región centroamericana, pero la situación es similar. Los Estados Unidos es nuestro principal socio para las exportaciones. A nivel costarricense, un poco más del 40% de las exportaciones tienen como destino los Estados Unidos. Gran parte de los turistas, quizás en este momento pues es diferente, pero históricamente los Estados Unidos es el principal origen de los turistas que visitan Costa Rica, de la inversión extranjera directa que llega a nuestro país. Entonces es sumamente relevante analizar cuáles son las implicaciones, ya sea John Biden, el nuevo presidente de los Estados Unidos, o continúe Donald Trump, y qué impacto va a tener esto en las exportaciones. Para esto tenemos un invitado, un honor, realmente un lujo, a don René León. Él ha sido embajador de El Salvador por muchos años en Washington, así que conoce de primera mano la política estadounidense, y él nos va a estar dando su análisis y cómo él está entendiendo lo que sucede ahorita en este país y qué implicaciones tiene para toda la región centroamericana desde una óptica del comercio internacional. Don René, muy buenas tardes, buenas noches. Usted está en Washington en este momento. Muchas gracias por acompañarnos, don René. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Yo tengo el honor de estar invitado en el foro de CADESCO, y básicamente voy a tratar de hacer un análisis sobre dos escenarios en Washington. El primer escenario sería el escenario en la que básicamente la presidencia queda en manos de los demócratas, específicamente el candidato Biden, y hay una trifecta en el sentido de que los demócratas no solamente ganan la Casa Blanca, sino también ganan el Senado, el control del Senado, y ganan la Casa de Representantes, o mantienen el control de la Casa de Representantes. Es interesante este escenario porque la trifecta, como se llama acá, es un escenario bastante posible, como lo vamos a ver más adelante. Y el otro escenario, en el otro extremo, sería que todo sigue igual. Donald Trump es elegido para un nuevo periodo como presidente de los Estados Unidos. Los republicanos siguen manteniendo el control del Senado y los demócratas siguen manteniendo el control de la Casa de Representantes. Un poco la idea es analizar qué pasaría en esos dos escenarios con la política económica y comercial de los Estados Unidos
lógicamente hacia el mundo, pero particularmente hacia Centroamérica, especialmente ahora que se está hablando mucho del tema de nearshoring, de reshoring, etc. Quisiera también decirles que puede haber un escenario intermedio, pero no lo voy a analizar porque es un escenario menos probable. Es un escenario donde los demócratas ganan el control del Senado y el presidente Trump es reelegido. Y ya vamos a ver por qué creo que ese escenario no va a ser, digamos, muy factible y por eso no lo vamos a analizar. Como ustedes saben, hubo un momento en el que el senador Biden o el vicepresidente Biden tenía una ventaja de más de 10 puntos sobre el presidente Trump. A medida que estamos a 34 días de las elecciones en los Estados Unidos, esta ventaja se ha venido estrechando un poco. Sin embargo, básicamente esta ventaja a nivel nacional de las encuestas permitiría pensar que si el presidente Biden gana en aquellos estados, el vicepresidente Biden gana en aquellos estados en los cuales son de voto oscilante o estados de voto independiente más importante, podría tener una oportunidad grande de ganar la Casa Blanca. Como ustedes saben, en el sistema electoral de los Estados Unidos no es el voto popular el que al final del día decide quién es el presidente. Hillary Clinton, si quieren pongan la siguiente slide, tengo un mapa ahí de los Estados Unidos. Hillary Clinton básicamente ganó el voto popular al presidente Trump en el año 2016 con más de 3 millones de votos de ventaja. Sin embargo, el presidente Trump ganó prácticamente todos los estados oscilantes y eso le permitió alcanzar y superar más de 300 votos de los colegios electorales, con lo cual fue básicamente ganador de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. El cuadro antes de, digamos como a mediados de septiembre era ese. Están viendo ustedes ahí, el presidente Biden, el presidente Trump tenía hasta ese momento 195 colegios electorales de 270 asegurados. El presidente Biden tenía 217. Esos números surgen de sumar los colegios electorales en azul para los demócratas y los colegios electorales en amarillo para los republicanos. Y básicamente habían algunos estados que son digamos, estados independientes, donde lógicamente en la gran mayoría de ellos el vicepresidente Biden seguía manteniendo una ventaja. Para que el presidente Trump gane las elecciones por medio de los colegios electorales en esta oportunidad del 3 de noviembre, prácticamente tendría que ganar todos esos estados que están en contienda, que aparecen en amarillo, los cuales creo yo actualmente es solamente posible por el momento que gane Texas con 38 votos electorales y la Florida con 29 votos electorales. Si tomamos en consideración la diferencia de Biden sobre Trump en esos estados, básicamente, aunque Trump ganara Texas y ganara Florida, como yo creo que va a ocurrir, si Biden gana todos los demás estados oscilantes, básicamente sumaría más de los 270 votos necesarios para ser presidente de los Estados Unidos. Así es de que donde hay que poner el foco de atención en este momento no es en los estados en azul y rojo, es en los estados amarillos de voto oscilante o pendular, donde definitivamente Biden sigue manteniendo una ventaja en el número de colegios electorales sobre Trump. En la próxima gráfica vamos a ver el dato al día domingo pasado. Al día domingo pasado se van a dar cuenta ustedes que básicamente la ventaja se había ampliado en un punto a nivel del promedio de sondeos de Biden versus Trump. Biden tenía a nivel nacional 49,8% de la intención de voto y Trump el 42,8%, para lo que es una diferencia de 7 puntos de Biden. Esta no es una diferencia de ninguna manera, como les digo, ni significativa ni determinante. Uno, por el sistema de colegios electorales, nuevamente, insisto,
Dos, porque básicamente lo que importa es cuáles son las diferencias en esos estados que son oscilantes. Sin embargo, después del debate del día de esta semana entre el presidente Biden y el presidente Trump, en la gráfica se van a dar ustedes cuenta que básicamente, en la gráfica siguiente se van a dar cuenta básicamente que para la gran mayoría de personas que observó el debate, el ganador del debate fue, para mí, sorpresivamente, el vicepresidente Biden. En la siguiente gráfica se van a dar ustedes cuenta que prácticamente Biden supera a Trump en 60-40%. En básicamente el desempeño en el debate, en la respuesta al COVID-19, en los cuidados de salud, en la política exterior, en lo que es el tema de la elección de la Corte Suprema de Justicia, ahora que BDR falleció y Trump ya nominó a su sustituto en la Corte Suprema de Justicia, y los republicanos quieren apurar ese voto para que pueda Trump tener la oportunidad de nombrar un tercer juez de la Corte Suprema de Justicia conservadora en los Estados Unidos. Quizás la única área donde Trump está bastante cerca de Biden es en el manejo de la economía, ¿verdad? Lo que está sucediendo en este momento, en las últimas encuestas que vi ahora de los promedios, es de que después del debate, mi impresión era que en el debate Trump iba a aplastar a Biden. Yo jamás me imaginé un escenario como el que estamos viendo, y aunque es el peor debate de la historia en los Estados Unidos, fue caótico y realmente no hubieron muchas propuestas, sino que muchos ataques personales y muchas interrupciones. En realidad, estos resultados para mí son sorprendentes y básicamente pueden ampliar un poco la ventaja de 6 o 7 puntos a nivel de encuestas nacionales promedio que Biden tiene sobre Trump. En la siguiente gráfica, en resumen, vamos a ver que a 34 días de la elección presidencial, Biden aventaja a Trump según las encuestas en promedio entre 6 y 7%. El desempeño de la administración Trump sigue cayendo de 43 a 39%. Si las cosas se mantuvieran como están en esa foto, Biden podría obtener como mínimo 288 colegios electorales de 270 y ser el presidente de los Estados Unidos. Y si gana todos los estados donde tiene una ventaja mayor del 3.5% o del 4%, básicamente Biden ganaría las elecciones. Trump puede ganar si vence, como lo decía yo, en Texas y en Florida, pero también tendría que ganar Pensilvania, Ohio, Georgia, Carolina del Norte, Michigan, Wisconsin, Minnesota y Arizona. Y en todos esos estados, a excepción de Texas y Florida, Trump está en una desventaja bastante grande en este momento, un poco arriba del nivel de error, el margen de error de las encuestas. Trump sigue siendo afectado por el mal manejo del COVID-19 y la gente tiene desconfianza en la manera en que Trump y su administración está manejando la pandemia. Confían en más de 20 puntos en lo que Biden lo está haciendo, y si ven con la gente que vio en el debate, esa diferencia casi de 60-40 a favor de Biden. Puede empeorar por confesiones de Trump a Bud Woodward, que le han hecho mucho daño en materia de la pandemia. Y lógicamente para mí como un elemento sorpresivo, incluso después del primer debate, esas diferencias se pueden todavía abrir favoreciendo a Biden. Hay un mal manejo percibido político del tema del racismo. Se ha criticado mucho que Trump no básicamente condenó a los grupos supremacistas blancos. El énfasis de Trump en ¿cómo se llama? En orden y seguridad. Ha llevado acciones represivas contra protestas con la violencia social, por la violencia policial. Trump no abandona su discurso divisionista ni confrontativo, le sigue cantando al coro, es decir, a su base política, y básicamente sigue insistiendo en repetir mentiras o medias verdades, ¿verdad? Y en ese sentido, Biden está teniendo un nivel de penetración de su mensaje a votantes independientes que son críticos
para que gane la presidencia. Hay que tener en cuenta que también Trump está denunciando sin pruebas y se ha resistido a afirmar si va a respetar el resultado de las elecciones en caso de que él pierda, de que el voto por correo será una fuente importante de fraude electoral en los Estados Unidos. Hay que recordar que las elecciones aquí ya comenzaron. A la fecha ya votaron más de 1 millón de estadounidenses por correo. El ratio en que están votando los demócratas frente a los republicanos es de 5-1, ¿verdad? Y básicamente eso es lo que tiene nervioso a Trump. Y Trump siente que básicamente va a haber un landslide, va a haber una gran cantidad de votos por correo que no lo van a favorecer. Y él ahí quiere centrar, digamos, poner la duda con el resultado de las elecciones. Un tema bastante olvidado en la siguiente lámina es en las elecciones del Congreso. Básicamente muy poca gente le está dando seguimiento a esto porque la elección presidencial acapara toda la atención. Básicamente se prevé que los demócratas van a mantener entre 35 y 37 diputados de ventaja en la Casa de Representantes o en la Cámara Baja. Sin embargo, el tema importante está en el Senado, donde hay batallas cerradas en prácticamente 36 estados o en 36 puestos del Senado, donde hay básicamente de los 23 senadores republicanos que son incumbentes en 23 estados diferentes en los Estados Unidos, para decirlo despacio, 13 de esos 23 senadores están enfrentando problemas para reelegirse. En cambio, de los 12 puestos del Senado demócratas, en el Senado solamente 2 están enfrentando problemas de reelección. Este dato es sumamente importante porque normalmente hay una correlación de seguimiento entre la elección presidencial y la elección del Senado. Por eso es que el escenario 1 que vamos a presentar es el más probable. Biden gana las elecciones presidenciales y los demócratas ganan el Senado. Ustedes saben que la correlación de fuerzas está ahorita prácticamente en 47-50 entre republicanos y demócratas en el Senado. Actualmente 3 son independientes, pero los demócratas solamente necesitan ganar 4 puestos de esos 23 que están en juego, donde 13 son, están en peligro para los republicanos para terminar con el control del Senado. Tienen que tener una ganancia neta de 4 senadores, lo cual es bien posible, de 23, de 13, ¿verdad? Y además de eso, es importante recordar que aunque solamente tuvieran una ganancia neta de 3 senadores, de acuerdo a la Constitución de los Estados Unidos, el vicepresidente de los electos de los Estados Unidos y en funciones es el presidente del Senado y tiene voto de desempate. Es decir, aunque solo ganaran 3 votos en el Senado los demócratas, con el voto de Kamala Harris, si ellos ganan la presidencia, podrían romper un empate y técnicamente dominarían el Senado. Entonces, el primer escenario que está planteado sobre el posible impacto económico comercial en el Triángulo Norte de Centroamérica es básicamente un escenario donde Biden y el Partido Demócrata ganan la presidencia de los Estados Unidos, ganan el control del Senado o Cámara Alta de los Estados Unidos y mantienen su ventaja en la Cámara Baja de los Estados Unidos. Es decir, sería el resultado ideal de las elecciones para el Partido Demócrata, que creo yo no está muy lejos de que pueda obtenerse. Y básicamente, viendo objetivamente la información que hemos analizado, es muy probable que Biden pueda tener una trifecta y el Partido Demócrata controlar las dos cámaras del Congreso y la presidencia de los Estados Unidos. Si eso llegara a suceder, básicamente la plataforma Hecho en América es la plataforma económica comercial de Biden. Sería una plataforma que aplicaría para los Estados Unidos, que se basa fundamentalmente en lo que es reshoring o traerse inversión a Asia. Perdón, Lina,
Bellini, shut up. Traerse inversión. Perdón, pero mi perro está haciendo... ¡Cállese, Bellini! Sorry, guys. Dame un segundo. René, en este momento no lo estamos escuchando. Y ahorita sí me escuchan, ¿verdad? Sí, señor, ahora sí. Ok. Decía que la plataforma Hecho en América está básicamente influenciada por la Comisión de Comercio dirigido y administrado de Biden. La última vez que Biden votó a favor del libre comercio, de un acuerdo de libre comercio en el Senado, precisamente fue para el CAFTA. Había votado antes para el NAFTA, pero ya a partir de esto empezó a votar en contra de acuerdos de libre comercio. Él básicamente está a favor de disposiciones muy duras medioambientales y laborales en los acuerdos de libre comercio, y también va a tratar de buscar que el nuevo acuerdo USCAM, que sustituya NAFTA, básicamente tenga disposiciones laborales, medioambientales y de democracia mucho más duras, y la va a tratar de imponer en cualquier acuerdo comercial, sea de libre comercio o no, que negocia los Estados Unidos. Apoya también el multilateralismo. Va a haber un abandono más de las posiciones de guerras comerciales y probablemente le va a dar más espacio a la OMC. Va a invertir, ha prometido invertir 400 billones en su plataforma de Hecho en América, que básicamente se basa en traer esas empresas y esos empleos y esas inversiones de Asia y de China a los Estados Unidos. Y si ustedes leen la plataforma de Biden en lo que es su página web, él está prometiendo devolver 5 millones de empleos a los Estados Unidos, y obviamente los subtítulos de su plan son tremendamente nacionalistas: compra en América, fabrica en América, innova en América, para lo cual está prometiendo otros 300 millones de dólares de apoyo. Invierte en América, defiende a América y suministra a América. Es decir, su plataforma económica enfatiza una inversión en adquisiciones de productos, servicios y fortalecimiento de cadenas de suministro y transportes de bienes estadounidenses, ¿verdad? Ahora, esto no quiere decir que no pueda haber oportunidad de impulsar cambios en las cadenas de suministro de Asia y de China hacia Centroamérica, con apoyo o legislación de incentivos de un Congreso demócrata para aumentar la competitividad de las empresas de los Estados Unidos. Yo lo veo bastante difícil que eso ocurra. Creo que básicamente va a tratar de Biden de mantenerse en Hecho en América, y en vez de hacer nearshoring, obviamente apostarle todo lo que dé reshoring, ¿verdad? Traerse esa inversión nuevamente a los Estados Unidos. En cuanto a Centroamérica, sus asesores, estuvimos en una reunión hace 3 semanas aproximadamente con muchos de sus asesores de política exterior, la gran mayoría ex embajadores de los Estados Unidos en Centroamérica, ex funcionarios del Departamento de Estado a nivel de la Subsecretaría de Asuntos Hemisféricos, ¿verdad? Y ellos hablan mucho de cooperación económica por medio de proyectos de desarrollo, que para el caso de los países del Triángulo del Norte es importante, porque fueron congelados por el presidente Trump a raíz de la influencia descontrolada de grupos indocumentados a los Estados Unidos. Y básicamente Trump suspendió la ayuda fiscal en proyectos de desarrollo vía AID, por ejemplo, del 2018, del 2019 y del 2020. Ellos han prometido, los asesores de Biden, que ellos abogarían con su influencia para que Biden restablezca esa cooperación económica. En el caso de Nicaragua, pues por la situación política en Nicaragua, la AID y otras agencias del gobierno de los Estados Unidos disminuyeron a 0 su apoyo económico a Nicaragua. Y ellos hablan, cuando digo ellos me estoy hablando de estos funcionarios, entre los que está Roberta Jacobson, en los que está Lino Gutiérrez,
Valenzuela y otra gente que ha tenido mucho impacto en el gobierno de Clinton y en el gobierno de Obama, ellos hablan de incentivar más inversiones de empresas de Estados Unidos en Centroamérica, como una contribución de una administración Biden a lo que sería la recuperación económica de los países post-pandemia de Centroamérica. El reto es que no dicen cómo, ¿verdad? Todavía no han definido si, por ejemplo, nearshoring y hacer una desviación de comercio y de inversiones y de China y Asia hacia Centroamérica sería una ruta que ellos podrían favorecer. Entonces, aquí hay un reto para Centroamérica que sería cabildear al Congreso y a la Administración para pasar de hecho en América a hecho en las Américas, que por cierto ha sido el tema más importante que hasta hace muy poco el expresidente del BID y otras organizaciones de este tipo estaban tratando de promover en la misma administración Trump, a través del programa de Trump, que ya lo vamos a ver, y tratando de influenciar lo que podría ser una administración Biden. Quien ha tomado el caso de reshoring y de hecho en América ya y lo está cabildeando desde ahora en el Congreso es Puerto Rico. Si ustedes se recuerdan, había una sección 936 del Código de Impuestos de los Estados Unidos que le permitió a Puerto Rico, a través de exenciones de pago de impuestos por más de $7,000 millones a empresas estadounidenses que se radicaron en Puerto Rico, hacer inversiones importantes y un crecimiento importante en la industria bancaria, financiera, farmacéutica y electrónica de Puerto Rico. En realidad se crearon clústeres tremendamente importantes que después, con la crisis fiscal que enfrentó Clinton, fueron simple y sencillamente desmantelados a principios de los 90 este programa, ¿verdad? Pero también se permitía a través de los fondos 936 que tuvieran un alcance regional y que se invirtieran en proyectos de la ahora defunta Iniciativa para la Cuenca del Caribe. De tal manera que la representante de Puerto Rico en el Congreso ha presentado esta ley para asegurar la cadena de suministro de 2020, ¿verdad? Ya la están cabildeando. He visto a Jennifer González muy activa en conferencias, en algunas conversaciones políticas en el Congreso, para que básicamente Estados Unidos haga un redireccionamiento de todo lo que es la industria farmacéutica y de biotecnología desde empresas norteamericanas que operan en China hacia Puerto Rico, ¿verdad? Básicamente está utilizando el argumento de seguridad nacional, está utilizando el argumento de la ruptura de las cadenas de abastecimiento durante la pandemia y está diciendo que Estados Unidos no se puede dar el lujo de depender de China en esos aspectos. Así es de que quiere que se haga un reshoring a Puerto Rico de todo lo que es la industria de medicamentos de China, de Japón y de Inglaterra. Quiere también, obviamente, que hayan créditos contributivos que se establezcan en todo Puerto Rico. Quiere, además, en la ley hay disposiciones para conceder un crédito federal del 50% por los salarios y las inversiones y las compras realizadas a empresas radicadas fuera de Estados Unidos que se muevan a Puerto Rico y aprovechar la experiencia que Puerto Rico tiene en la rama farmacológica, así como sus instalaciones. En la siguiente lámina podemos ver que básicamente Puerto Rico dice todavía tenemos 50 empresas multinacionales que son líderes en el tema farmacéutico y de biotecnología. Básicamente estas empresas exportan $50,000 millones anuales desde Puerto Rico, generan 30,000 empleos directos, son el 45% del Producto Interno y Puerto Rico tiene ventajas competitivas a través de su capital humano, el ecosistema académico y para cumplir con las regulaciones de la FDA. Yo estuve por 12 años de director del Sistema Universitario Ana Geméndez de Puerto Rico y les puedo decir que efectivamente el ecosistema académico es muy importante como ventaja competitiva de Puerto Rico en esta industria. Hay un apoyo del New York Post y de otros medios como Forbes y otras revistas e incluso otras publicaciones importantes como el Wall Street Journal dicen que el 90%, este es un dato que a mí me sorprendió mucho porque no lo conocía, que el 90% de los ingredientes activos
los medicamentos de Estados Unidos vienen de China, ¿verdad? Y antes venían de Puerto Rico a través del programa 936. Además, creen que básicamente no es nearshoring ahí, este reshoring fortalecería la seguridad nacional y generaría más de 3 millones de empleos para ciudadanos estadounidenses y le podrían ayudar a Puerto Rico a saldar la deuda de más de 70,000 millones de dólares que tiene y que le está costando serios problemas fiscales a los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, lo que les quiero decir es de que ya hay, en este caso, Puerto Rico, y ya hay algunos movimientos aquí en Estados Unidos para que en base a los resultados electorales encajar esto, la ruptura de cadenas de suministros médicos, sobre todo con China, en las políticas nacionalistas de Trump o en lo que podría ser hecho en América de Biden, ¿verdad? Esto lo pongo nada más como un ejemplo de lo que podría pasar en caso de quien gane las elecciones en términos de un territorio de los Estados Unidos de ultramar como Puerto Rico, que ya está haciendo cabildeo y tiene una amplia presencia en los Estados Unidos. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué espacio hay para que Hecho en América se convierta en Hecho en Américas y para que los países centroamericanos pudieran favorecerse de un esquema comercial que atraiga inversiones, que cree empleo y que aumente las exportaciones de Centroamérica hacia los Estados Unidos, similar a lo que Puerto Rico está haciendo? Creo que esa es la gran pregunta que queda en el aire. En el escenario 2, como les digo, Trump se reelige, los republicanos mantienen el control del Senado y el control de la Casa de Representantes se mantiene en los demócratas, es decir, no hay cambios en la ecuación política. Lo que podría esperarse, obviamente, son más guerras comerciales con China, sobre todo por el control de las tecnologías 5G. Ustedes han visto el tema de Huawei, han visto más recientemente el tema de TikTok y de otras industrias de alta innovación tecnológica. Para Trump, el reshoring, traerse esas inversiones de China y de Asia a los Estados Unidos, lógicamente es parte de su sombría política de hagamos grande a Estados Unidos de nuevo, ¿verdad? Sin embargo, esto ha tenido un éxito inframarginal, porque la gran mayoría de empresas de los Estados Unidos no ven condiciones competitivas para que regresen a los Estados Unidos esos empleos y esas inversiones, ¿verdad? No la consideran una estrategia viable. Lo que ha sucedido es que los aranceles más altos a China lo único que han hecho es encarecer los productos y que los consumidores estadounidenses paguen por esos productos. Pero en términos de empresas de los Estados Unidos regresando de China a Estados Unidos y regresando inversiones de China o de cualquier otro país de Asia a Estados Unidos, en realidad prácticamente ha sido inframarginal cualquier impacto que pueda haber tenido esta política. Trump lo que sí va a hacer es profundizar su política de América crece en Centroamérica en caso de que gane las elecciones, ¿verdad? Empezó con un movimiento estratégico que fue la elección de Mauricio Claver Carone como nuevo presidente del BID a partir de este mes que pasó recientemente en septiembre. Básicamente era un movimiento estratégico de Trump para poner a su hombre de confianza en el hemisferio occidental en materia de seguridad al mando del BID para contrarrestar la influencia de China en algunos proyectos del BID, ¿verdad? China como socio extrarregional renunció inmediatamente después de que Mauricio Clover fue nombrado presidente del BID, pero además, no solamente porque Estados Unidos quería contrarrestar algunos proyectos que considera contrarios a sus intereses, sino que además quería apoyar a América Crece a través del BID. De hecho, lo está haciendo a través de la nueva DFC, de la Corporación de Financiamiento y Desarrollo, que sustituyó a OPIC. Lo está haciendo incluso no solamente a través del BID, sino que lo está haciendo a través de el BCE, el Banco Centroamericano de Integración Económica. Entonces, ese movimiento
es importante, ¿verdad? Más allá de que sale Moreno y entra Clover, la importancia es la visión estratégica comercial que una administración Trump tiene sobre sus relaciones con Centroamérica. Hasta ahora ha firmado 3 memorandos de entendimiento para de $1.000 millones cada uno para que empresas de Estados Unidos co-inviertan en proyectos con empresas en Centroamérica, en proyectos de infraestructura, de mega infraestructura, carreteras, energía, telecomunicaciones, aeropuertos. La CFD está apoyando financieramente, mitigando riesgos, dando dinero para mejorar el clima de inversiones en Centroamérica, pero también la CFD está invirtiendo en equity de algunos de estos proyectos, como el caso de la terminal de gas licuado, de gas, perdón, natural, que se está ahorita construyendo en el puerto de Acajutla, en El Salvador, ¿verdad? Con una inversión de $1.000 millones, casi 400 megawatts de generación de energía, y el principal socio es una empresa de los Estados Unidos, un grupo salvadoreño y de otra gente que está metida ahí. Lo mismo va a pasar con la terminal de carga aérea en el aeropuerto de El Salvador, donde se va a construir una nueva terminal, la ampliación del puerto de Acajutla y la activación de servicios portuarios en el puerto de La Unión. En el caso de Guatemala, han identificado la modernización de servicios aeroportuarios, la construcción de un centro administrativo gubernamental, el libramiento privado de peaje, vivienda social. Han hablado de una línea de metro, de un cable de telecomunicaciones submarino en la región del Petén. En el caso de Honduras, la apuesta es más para electrificación rural, mejoramiento de las redes de transmisión de energía, proyectos turísticos y de vivienda social, seguridad portuaria en Honduras. En Costa Rica han identificado el tren de pasajeros de alta velocidad, la terminal de contenedores y de cruceros, su construcción y equipamiento, y proyectos de infraestructura pública de agua. El mapa tiene el resultado de el mapa siguiente tiene el resultado de un foro que hubo hace un par de meses donde las autoridades de la Corporación de Financiamiento del Desarrollo convocaron a empresas de los Estados Unidos y la corporación le dio sus puntos de vista de dónde estaban las oportunidades de inversión para utilizar esas líneas de financiamiento y de seguridad y de garantía hasta de por $3.000 millones en estos países. Ustedes juzguen a partir de esa identificación cuáles creen ustedes que son proyectos viables, cuáles creen ustedes que son proyectos no viables, cuáles creen ustedes que son proyectos que son propaganda política y cuáles son proyectos que definitivamente sí se pueden hacer. Por cierto, identificaron también no solamente proyectos en cada uno de los países de Centroamérica, sino que en Panamá, con la excepción obvia de Nicaragua, ¿verdad? Por el tema político con Ortega. Entonces, la gran pregunta es, y con esto termino, ¿dónde tiene una mejor oportunidad el nearshoring para Centroamérica como una contribución del gobierno de los Estados Unidos para impulsar la recuperación económica en el escenario post-COVID-19? ¿Lo tiene con una victoria de Biden y con un Congreso totalmente demócrata, o la tiene más en el escenario 2? Es decir, en una segunda administración Trump, ¿verdad? Con el Congreso manteniéndose de igual manera. Yo creo que si ustedes ven los diarios de Centroamérica ahora, por ejemplo, hay un artículo creo que es en La Nación de Costa Rica este día, donde se reproduce un artículo donde se dice que básicamente el programa económico de Biden sería mucho más favorable no solamente a los intereses económicos de los Estados Unidos, sino que también a los intereses económicos de Centroamérica. También hay un artículo ahora en la prensa guatemalteca, ¿verdad? Donde básicamente dicen, si queremos un hub de nearshoring global en Centroamérica, Biden es la mejor opción. Yo honestamente no estoy seguro. Los dos candidatos a la presidencia tienen una visión nacionalista. Tienen una visión, por un lado, de América crece, que es lo más concreto que Trump tiene, pero por el otro lado, la visión de Biden es todavía la contraparte más
más grande de él como demócrata, pero no contempla hasta el momento la posibilidad de nearshoring. Eso no quiere decir que no lo pueda contemplar. Tampoco lo contempla el programa de Trump actual. Lo que sí tiene el programa de Trump es esta contrapartida de la cual acabamos de hablar, que ya se está impulsando en Centroamérica. En realidad, yo creo que independientemente de quién gane las elecciones, hay algunas cosas que se pueden hacer en Centroamérica para convertir un hub de nearshoring global en Centroamérica que pueda permitirnos, ayudarnos a una estrategia de recuperación económica y un plan de recuperación económica, sobre todo en países que la pandemia los ha golpeado muchísimo, como el caso de El Salvador, el caso de Honduras. Primero, quizás es importante que el sector privado se organice para cabildear como región al Congreso de la próxima administración, independientemente de si es republicana o demócrata, en alianza con organizaciones de Estados Unidos y ONGs, ¿verdad? Organizaciones empresariales y de la sociedad civil, para ver cuáles son las posibilidades de aprobar un programa, como fue en su día CBI, como fue en su día los fondos 936, que facilite y incentive que hayan cadenas de suministro que se puedan romper o que se rompieron de hecho durante la pandemia para migrar a China, de China o de cualquier país de Asia hacia Centroamérica. Esto, de todas maneras, las empresas lo pueden hacer por sí mismas. Vimos que hubo mucho de esto, sobre todo en el caso de Honduras, en San Pedro Sula, donde mucho del material de protección personal se empezó a producir en San Pedro Sula y se empezó a producir en San Salvador, por ejemplo, sin que hubiera un programa de esta naturaleza. El programa se necesita si queremos hacer esfuerzos sistemáticos de nearshoring a Centroamérica e incentivar que las empresas estadounidenses tengan incentivos para irse a Centroamérica, ¿verdad? Estos no serían incentivos para Centroamérica, son incentivos para las empresas estadounidenses. Es importante, sin embargo, que cada país se prepare en el marco de la recuperación post-pandemia a mejorar su competitividad, ¿verdad? Incluyendo inversión en capital humano, en infraestructura. Muy importante para la administración Biden va a ser el combate a la corrupción. Viene con ganas bastante fuertes de tener SIGIG en otros países de Centroamérica. Esto pone nervioso a muchas empresas exportadoras y empresas multinacionales de los Estados Unidos que están en Centroamérica, sobre todo por el tema que sucedió en Guatemala, ¿verdad? Y disminución de la criminalidad y la violencia. Es decir, los países de Centroamérica tienen que hacer algo en el marco de la recuperación económica que mejore su competitividad. Probablemente también la inversión en programas de formación profesional y técnica para alinear las competencias y las habilidades con la demanda de fuerza de trabajo de las empresas multinacionales estadounidenses va a ser bien importante. Por algo están en China, por algo están en Malasia, por algo están en otros países donde básicamente las habilidades y competencias de esa mano de obra es importante. Hay otros temas transversales que deben de hablarse en Centroamérica y deben de hablarse también con los Estados Unidos, como el transporte interregional, el funcionamiento de las aduanas, la expansión de los puertos y aeropuertos, la inversión en proyectos de alcance regional y de adecuación de lo que podrían ser la integración económica centroamericana a el objetivo de tener un hub de nearshoring global en Centroamérica. Y básicamente tener un plan y una estrategia, ¿verdad? El gran problema que está habiendo en países como El Salvador, como Honduras, como Nicaragua, es que aunque el sector privado, en el caso de El Salvador y Honduras, esté hablando de nearshoring, no hay un plan y una estrategia ni del gobierno con participación del sector privado de recuperación económica, ni de promoción de exportaciones y de inversiones con base a tener o con un objetivo de tener un hub de cadena de valor que se mueva de China hacia Centroamérica. Sin embargo, Colombia lo está haciendo muy agresivamente, República Dominicana lo está haciendo muy agresivamente, Brasil lo está haciendo con gran agresividad, México, Panamá y en quizás menor medida Costa Rica. Pero hay países que ya identificaron cuáles son los sectores donde tienen ventajas competitivas, qué es lo que le pueden ofrecer a empresas de los Estados Unidos para que muevan su producción a sus respectivos países, ¿verdad?
y son los países que en caso de un programa de esta naturaleza estarían en primera línea para recibir sus beneficios, ¿verdad? Cada quien identificando si es la industria de IT, si es la industria textil o de confección, si es la industria financiera, si es la industria de manufactura, si es la tecnología y la innovación, etcétera. Así es que creo que vienen tiempos importantes para Centroamérica, independientemente del resultado de las elecciones, ya sea que Biden venga con esta nueva iniciativa o que Trump profundice la que ya tiene para Centroamérica, y gran parte del esfuerzo va a ser trabajar en conjunto con el sector privado centroamericano en términos regionales, en temas transversales, cabildear en los Estados Unidos como se cabildeó CAFTA o como se cabildeó en aquellos momentos la legislación de CBI, ¿verdad? O restaurar y pensar en restaurar algunos programas como la iniciativa 936. Cuando yo fui viceministro de Economía, trabajé con varias empresas en El Salvador, por ejemplo, que básicamente recibían fondos 936 y que tenían operaciones en El Salvador. Así es de que la invitación es para que el sector privado, para que las cámaras, para que las organizaciones como las de ustedes tal vez tengan estos temas en su pantalla de radar y se pueda de alguna manera conversar con otras organizaciones privadas, con otros países, con otros gobiernos y ver si efectivamente aquí hay una oportunidad regional para Centroamérica o si, por el contrario, el lema va a ser sálvese quien pueda, ¿verdad? Don Así René. que hasta aquí me quedo y gracias por su atención. Don René, muchísimas gracias a usted. Quiero también agradecer a doña Silvia Cuellar, directora ejecutiva de COES, porque nos facilitó entrar en contacto con usted. Sin duda alguna nos ha quedado claro desde su punto de vista cuál puede ser el panorama, ya sea que gane John Biden o gane Donald Trump para el próximo gobierno estadounidense, y sea uno o el otro, sin duda alguna, pues va a haber implicaciones en Centroamérica y se deben tomar medidas aquí, tanto a nivel privado como a nivel público. Don René, nos gana el tiempo, no vamos a poder abrir el espacio de preguntas. Esta presentación va a estar en exportacentroamerica.com, entonces las personas van a poder seguirla, volverla a ver, y vamos a recibir más visitas durante estos días. Don René, ha sido usted muy amable, ha sido muy claro. Queremos agradecerle muchísimo. Si gusta cerrar la charla, don René. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que hay muchas oportunidades y muchos desafíos para las empresas exportadoras centroamericanas y espero verlos en Washington cabildeando muy pronto el próximo año. Un gran placer, pasen buenas noches, gracias por la invitación. Pase buenas noches, don René, a todos los que nos han acompañado, gracias. Nos queda la última charla del día de hoy, un tema importantísimo, logística. ¿Es un costo o es una inversión con una empresa que es realmente innovadora en el tema de logística, UCC? Lo vamos a iniciar en unos 2 minutos. Les agradecemos a todos los que quieran acompañarnos en esta última charla del día. Muchísimas gracias.